En los últimos meses se han sucedido las críticas del gobierno a datos o a personas de organismos independientes por poner en duda sus políticas económicas. El último de ellos ha sido el gobernador del Banco de España, criticado por cuestionar algunos de los puntos de la reforma de las pensiones. Además, también hablamos de los elevados precios de los carburantes, de la cesta de la compra y también del buen dato de paro del último mes. Por otra parte, hablamos también de la exclusiva que desvelamos en Voz Populi desde hace ya varios días sobre el presunto espionaje con Pegasus por parte del expresidente del Corte Inglés, Dimas Gimeno, para hacerse con el control de la compañía, y que demuestra que esto de Pegasus no era solamente cosa de los gobiernos. Y por último, cine en blanco y negrete, La ley de la calle. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre fin de semana, y como cada domingo nos encanta en Barra Libre hablar con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Juan, ¿qué es lo que pasa en el gobierno? Que se ponen nerviosos últimamente bastante con organismos independientes, con las voces críticas independientes que van en contra, pues ya sean de los datos, de las fórmulas económicas empleadas, porque por ejemplo hemos visto esta semana como a Pablo Hernández de Cos, al gobernador del Banco de España, pues le han llovido unas cuantas críticas por algunas de sus intervenciones más recientes. ¿Qué pasa? Bueno, lo cierto es que el gobernador, su equipo de economistas, el mejor de España sin duda, pues se están convirtiendo desde hace semanas en la peor pesadilla del gobierno y de su equipo de ministros económicos. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, pues se ha convertido en ese pepito grillo insoportable que dice las verdades incómodas que al gobierno no le gusta oír. Hubo polémica hace un par de semanas cuando el Banco de España publicó su informe anual, en el que pues pisaba una serie de charcos que salpican al gobierno y que no le gusta para nada escuchar a la ministra Calviño. Ese informe hablaba de los errores a la hora de, por ejemplo, de indexar las pensiones las pensiones al IPC. Y esta semana el propio gobernador ha ido al Congreso, ha pasado por el Congreso de los Diputados para refrendar y para volver a vender ante sus señorías, ante los diputados, lo que dice ese informe. Tocó varios puntos espinosos esta semana, habló por primera vez de la amenaza de esta inflación, esa amenaza que hemos comentado aquí más de una vez en el problema. Efectivamente, lo comentó el gobernador durante su comparecencia, volvió a repetir, a insistir en el error de ligar las pensiones a la inflación, y habló también por primera vez sobre el impacto negativo que puede tener la reforma laboral en la creación de empleo. El discurso del gobernador volvió a generar críticas airadas del gobierno, tanto de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, como del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Claro, aquí vemos críticas, pero que además no son del todo sorprendentes, ¿no? Lo cual no sé si es casi más grave. No sé si, por una parte, te preguntaría si son habituales de este tipo de críticas o realmente es sorprendente ver a un gobierno, sea cual sea, que empiece a criticar, pues en este caso al gobernador del Banco de España, pero es que también aquí hemos contado en alguna ocasión, y a raíz de datos que ha dado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que contravenían un poco pues las previsiones, por ejemplo, del gobierno en varios ámbitos, hemos visto también pues críticas a la metodología a la hora de elaborar un poquito los datos y tal, ¿no? O sea, que no es una cosa nueva, digamos. Yo creo que quizá el problema es que llueve sobre mojado, es decir, que hace meses el gobierno comenzó evidentemente el gobierno puede criticar a quien le dé la gana, vivimos en un país donde uno puede opinar de lo que quiera, pero sí que entraña cierto peligro el atacar o el intentar sembrar dudas sobre organismos que son independientes y cuya reputación es absolutamente intachable. Uno de ellos es el INE, que el año pasado revisó a la baja, recortó profundamente, drásticamente las previsiones económicas del gobierno. Ahí fue en el momento en el que tanto la ministra de Hacienda como de Economía comenzaron a sembrar dudas sobre si el INE estaba midiendo correctamente el crecimiento del PIB. Y ahora ha vuelto a pasar con el Banco de España. El Banco de España evidentemente puede cometer errores, pero lo que es cierto es que no hay ningún economista, prácticamente ninguno en este país, que hable mal del Banco de España, porque tiene el equipo de economistas más reputado, con mucha diferencia. Entonces pues es peligroso atentar contra instituciones de este tipo, pues virtiendo críticas airadas que no tienen mucho fundamento, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el Banco de España lo que está defendiendo, por ejemplo, en torno a la reforma laboral o a la reforma de las pensiones, lo opinan también muchísimos economistas prestigiosos en este país, es decir, que el Banco de España no está diciendo ninguna locura, sino todo lo contrario.
Bueno, no sé si lo próximo va a ser criticar también a la Comisión Europea, que también ha puesto en duda la sostenibilidad de las pensiones. Estamos hablando de la reforma de las pensiones, que también, en fin, critica en parte el gobernador del Banco de España. ¿Qué es lo que está pasando con las pensiones? Que es, digamos, uno de los deberes más importantes que tenemos que hacer en los próximos meses, para que ya sea de un lado, de otro, haya críticas sin parar contra las propuestas del ministro Escrivá. Bueno, sobre las pensiones hay que tomar dos decisiones, una a medio plazo, es decir, asumir qué tipo de reforma se quiere llevar a cabo, la que quiere ejecutar el ministro Escrivá. La Comisión Europea, por supuesto, no está de acuerdo, piensa que es insuficiente, pero la decisión más a corto plazo, la más urgente, es decidir si se mantiene esa indexación de las pensiones al IPC o se deja fuera a un colectivo determinado. El gobernador no ha podido ser más claro esta semana, y en su comparecencia en el Congreso de los Diputados lo que propone es que ese pacto de rentas que propone el Banco de España y que proponen los sindicatos y los empresarios, que ese pacto de renta en el que tanto trabajadores como empresarios deberían asumir parte de la factura de la subida de inflación, a ese pacto de renta se debería añadir, deberían también participar de él tanto los funcionarios como sobre todo los pensionistas. Es decir, deberían ser los pensionistas que más dinero ganan, los que tienen una pensión más elevada, los que queden fuera, y los que no reciban una subida de la inflación ligada al IPC. Una decisión muy espinosa y que al gobierno le costará mucho trabajo sacar adelante, si es que la saca, máxime cuando estamos en plena campaña electoral andaluza y cuando tenemos a la vuelta de la esquina, a principios del año que viene, en primavera, las elecciones municipales y autonómicas en otro conjunto, en otra serie de comunidades autónomas. Claro, Juan, aquí sabemos que es muy delicado tocar todo lo que tiene que ver con pensiones, y más cuando es un gobierno socialista el que está al frente del Ejecutivo, porque además sabemos que los pensionistas especialmente pues es un colectivo muy dado en un momento dado a salir a la calle, y en tiempos preelectorales, cuando ya falta poco más de un año para las elecciones, pues esto evidentemente no es lo mejor para el gobierno. El problema está en que, claro, son muchos los marrones que tiene encima de la mesa, porque no solamente el problema con las pensiones, que ese es uno muy importante, es que ahora estamos en un periodo con una inflación que está desbocada y que nos está afectando un poquito a todo. Los precios de los supermercados, evidentemente, pero no solamente eso, los carburantes. Estamos con un fin de semana, de nuevo, otra vez, es que parece repetitivo, pero es que es así, en el que estamos otra vez con precios en máximos cuando vamos a la gasolinera. Evidentemente, la indexación de las pensiones al IPC no supondría un problema si la inflación estuviera empezando a remitir, es decir, volviendo a los niveles en los que estaba hace no tanto tiempo, hace no tantos meses. Esta semana hemos conocido un mal dato, muy malo, la subida hasta el 8,7%, en contra de los pronósticos, ya que no solo el gobierno, sino que muchos economistas lo que preveían era una senda descendente, de forma que terminara, que en el segundo semestre del año pues aterrizara hacia unos niveles mucho más bajos. Hay dos problemas: el primero es el IPC, el 8,7%, pero sobre todo el gran problema es lo que se conoce como inflación subyacente, que ya está rozando el 5%. Este medidor no incluye ni los precios de la energía ni los alimentos frescos, y lo que incluye son otros productos de la cesta de la compra que tienen unos precios menos volátiles. Es decir, es más difícil que suban, pero cuando suben es complicado que vuelvan a bajar, y eso es lo que asusta mucho a los economistas. El gobierno tiene en su mano acciones posibles, no muchas, de momento ha prorrogado la ayuda de los carburantes, que ya hay dudas sobre su correcto funcionamiento, no está tan claro que esté reduciendo el precio de los carburantes como debía, y lo único que puede hacer como mucho es lanzar mensajes de moderación salarial, ¿no?, para que la subida de los salarios no acabe provocando un efecto de segunda ronda y tirando más aún de los precios. Es complicado hacer previsiones, sobre todo porque tenemos una guerra en Europa, y mientras que esa guerra esté sobre la mesa, es muy complicado saber qué va a pasar con la inflación en los próximos meses. Bueno, no todos los indicadores son negativos. Hemos tenido un dato que ha sido muy bueno esta semana, que ha sido el del paro. Hemos bajado por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008, que esto se dice pronto, pero este dato, que suena muy bien, tiene algunos peros y también tiene un poquito de maquillaje. El dato evidentemente es bueno, es innegable que, al igual que hace poco contamos un gran dato, que era que por primera vez se superaba la barrera de los 20 millones de afiliados, esta semana hemos conocido que volvemos a tener un paro por debajo de los 3 millones de personas. Hay una letra pequeña, hay dos datos menos buenos. El primero es que este tirón
del empleo se produce sobre todo por la contratación temporal, algo lógico en estas fechas, ya que muchas empresas comienzan a ampliar sus plantillas de cara a la campaña veraniega, sobre todo comercio y turismo. Y luego hay otra modalidad de contratación que está creciendo con muchísima fuerza, que es el contrato fijo discontinuo. Este contrato en parte camufla también cierta temporalidad, ya que estamos hablando no es empleo fijo de pata negra, en el sentido de que no son contratos fijos para trabajar a jornada completa durante 8 horas, sino que son básicamente contratos de campaña, es decir, que a ti te contrata una empresa para trabajar 2 o 3 meses al año y te vuelve a recuperar el año siguiente. Esta modalidad de contrato contribuye en parte a suavizar las cifras del paro, que es algo que ha denunciado esta semana el candidato popular, el presidente del PP, Feijóo. La cuestión es que quienes dejan de trabajar, quienes tienen un contrato de este tipo y dejan de trabajar durante un periodo determinado de tiempo, están en el paro, pero no figuran como parados en el registro oficial. Esto es una especie de maquillaje estadístico que beneficia al gobierno de turno. Hay que decir, en defensa del Ministerio de Trabajo, que no es un movimiento, una maniobra que haya hecho el gobierno, no se ha manipulado la estadística, ya que desde hace mucho tiempo este tipo de contratos se medían de esta manera. Se contabilizan de esta manera. Esto, Juan, perdón, es un poquito como los trabajadores que están en ERTE, ¿no? Que tampoco exactamente, se contabilizan parados, ¿no? De la misma manera que el ERTE. Que ahora los trabajadores en ERTE ya no son muchos, pero es verdad que en esa época de 1 millón y pico de personas en ERTE, por ejemplo, no contabilizaban como parados. Hace no tanto tiempo, la modalidad del contrato fijo discontinuo era totalmente minoritaria, con lo cual pues no había ningún problema porque se metían en esa especie de bolsa estadística y no afloraban como parados registrados. La gran diferencia es que estos contratos se han convertido en la gran estrella de la reforma laboral del gobierno que sacó adelante Yolanda Díaz, con lo cual ahora se convierte en un problema porque permite al gobierno de turno que no afloren como deben estadísticamente el número de parados. Esto es lo que ha denunciado el PP y va a traer cola, entre otras cosas, porque al final lo que probablemente va a propiciar es otro choque con el INE, dado que la estadística del INE probablemente va a ir aflorando más parados de los que tiene contabilizados oficialmente el ministro de Trabajo, que son los que están inscritos en las oficinas del INE. Otro choque con el INE propiciado por el propio gobierno por sus nuevos contratos y sus nuevas modalidades a través de la reforma laboral. Ahí lo ven. La verdad que es importante poner contexto y también un poquito de letra pequeña, tanto a los buenos datos como también a los malos, porque las cosas nunca son blancas, nunca son negras y está bien hacer esta distinción. Y más con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, Juan Delgado, que como siempre es un placer tener esta charla, y con el speaker de las formas, la economía con estas formas tan comprensivas de captarlo todo. Así que muchísimas gracias, como cada domingo. Y desde hace unos días ya lo habrán visto en Voz Populi, lo habrán leído, la exclusiva que estamos contando desde ya el jueves pasado de nuestra compañera Gemma Huesca sobre el presunto espionaje por parte del expresidente del Corte Inglés, de Dimas Gimeno, a través de Pegasus para hacerse con el control de la compañía. Queremos hablar de este asunto, pero queremos hablarlo en un tono un poquito más político, para ver también pues las consideraciones y también pues lo que todo este asunto conlleva. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto? A ver, lo que pone en manifiesto, lo que está contando Gemma, al final es que lo de Pegasus, que lo teníamos por algo de gobiernos, los gobiernos utilizando este método de espionaje de última generación, al final no es tanto solo de gobiernos. Aquí tenemos a un empresario que presuntamente también ha usado este sistema. Sí, y esto cuestiona por completo la versión oficial del gobierno. Hay que recordar y tener muy claro que el primero que lanzó la idea de que en España solo se utiliza este software por los cauces oficiales a través de autorizaciones judiciales fue el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el mismo día que se anunció que el teléfono del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles habían sido infectados también con este software, ¿no? Ese día además se convocó a los medios el día 2 de mayo, un día festivo en la Comunidad de Madrid, y bueno, aquello, como ya contamos en Voz Populi, fue el inicio de un plan orquestado para acabar propiciando la dimisión de la ya exdirectora del CNI, de Paz Esteban. Claro, aquí lo que vemos es una contradicción, por lo tanto, con lo que decía el gobierno por aquel entonces. Vemos cómo Pegasus también se habría utilizado presuntamente también en ese ámbito empresarial. Frente a esto, cuando le preguntas al gobierno, le dices, oye, mira esto que estamos contando en Voz Populi, de espionaje de Pegasus, ¿qué es lo que te contestan? Bueno, pues básicamente lo que hay es una especie de desentendimiento. O sea, ellos básicamente vienen a insistir en la idea de que
ese supuesto espionaje organizado por terceros, y ahí se pueden incluir particulares, se pueden incluir gobiernos extranjeros y tal, constituyen una intervención externa, es como lo catalogan ellos, que es la misma a la que adjudicaron la de Pedro Sánchez y la de Margarita Robles. Al ser externa, al no haberse ejecutado por cauces oficiales a través de organismos oficiales y con acreditación de un juez o con aval de un juez, pues el gobierno dice que son externas y por tanto se desentiende. Obviamente anima a quien ha acusado la denuncia a que la lleven a la justicia hasta el final, que el juez la admita y que se investigue, pero el gobierno básicamente se desentiende del tema. Bueno, el Gobierno se desentiende de este tema. Recordemos que el Gobierno también había tenido, en fin, una comunicación que se ha puesto en entredicho a la hora de gestionar cómo se ha publicado y publicitado ese espionaje de los móviles, por ejemplo, de Margarita Robles, que tenemos ahí detrás de ti, o a Pedro Sánchez, y también este asunto, el de Pegasus, que le ha provocado un incendio de tamaño considerable, que todavía tiene unas cuantas brasas sin apagar por ese espionaje a líderes independentistas, destapado en este caso en la prensa norteamericana. Sí, es que hay que tener en cuenta que esta es una crisis de difícil resolución, porque como bien reconocen los propios integrantes del CNI, nunca se va a saber quién efectuó el espionaje sobre Sánchez ni sobre el resto de líderes independentistas. Sí es cierto que, que el CNI en su momento reconoció el espionaje a 18 de estas personas que señalaba la investigación de New Yorker, de New Yorker no, de una universidad que citó del diario New Yorker. Fue en la Comisión de Secretos Oficiales en la que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, pues reconoció en la Comisión de Secretos Oficiales que efectivamente se había investigado con un aval judicial a estas 18 personas del mundo independentista, tanto de Euskadi como de Cataluña, ¿no? Bueno, y este asunto, el de Pegasus, el de presunto espionaje por parte de Dimas Jimeno con este método, que da que hablar no solamente a nivel judicial, sino también a nivel político, así que habrá que estar muy atentos a esa exclusiva de Voz Populi, ya lo que vayamos contando en los próximos días y sus repercusiones. Javier Portillo, gracias por poner un poquito de contexto a todo esto. Gracias a ti. Y vamos a despedir esta edición de Barra Libre. No sé si sabes con qué nos vamos los domingos. ¿Con fútbol? Con cine en blanco y... Negrete. Cine en blanco y negrete, efectivamente, una de las secciones más famosas del cine español, de nuestro compañero Borja Negrete, que en este caso va sobre el regreso del emérito a San Senso, que se va a producir dentro de unos días. Va a volver otra vez el rey Juan Carlos después de esa visita que hizo hace unas semanas. Sí, va a ser muy interesante de seguir. Bueno, pues sobre eso va la película homenaje de Borja Negrete, La ley de la calle. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre y nosotros volveremos, como siempre, el lunes con más contenidos. Estos días, el regreso del rey emérito a España tras 2 años de exilio han copado horas y horas del prime time. Pero los que somos cinéfilos sabemos que solo hay un verdadero rey. Viste cazadora de cuero, monta una Kawasaki 440 LTD y siempre juguetea con un cigarrillo en la boca. Le llaman el chico de la moto y es el protagonista de la película de la que hablamos esta semana en Cine en Blanco y Negrete, La ley de la calle. La ley de la calle, estrenada en 1983, cuenta la historia de Rusty James, un joven que sueña con volver a los tiempos de las pandillas juveniles para emular a su hermano, que en su día fue líder de una de ellas y que arrastra una reputación de rebelde e intocable como el chico de la moto. Su hermano regresa tras 2 meses de ausencia y, como bien dice uno de los personajes al verle, parece un rey en el exilio. El chico de la moto, interpretado por Mickey Rourke, es un joven de personalidad atractiva y al que le corroe una mirada pesimista de la realidad. Nunca podrá dejar de ser lo que es. Ha nacido en la orilla equivocada. Precisamente, Coppola le pidió a Rourke que se leyera libros de Albert Camus y la biografía de Napoleón para preparar el personaje. Rusty James, al que pone cara a Matt Dillon, no entenderá en muchas ocasiones lo que quiere decir su hermano, al que acompaña el aura de los locos. Incluso las sociedades más primitivas tienen un respeto innato por los locos, dice uno de los personajes. En La ley de la calle, uno se sumerge en un ambiente hostil, entre bares, alcohol y peleas. Volvemos a convertirnos en aquellos adolescentes en busca de sentido y enfadados con el mundo, aspirando a ser un día como el chico de la moto, con una sonrisa que bien podría ser la de Sócrates o la de aquellos sabios que llegaron a entenderlo todo. Pero el tiempo pasa y aunque visitamos la cazadora de cuero, no nos queda mucho para enterrar las ausencias que nos oprimen. Un día, los ausentes seremos nosotros. Como dice un personaje de la película, el tiempo es curioso, una cosa peculiar.
Cuando eres joven, cuando eres un niño, tienes tiempo, tienes todo el tiempo. Desperdicias 2 años aquí, otros 2 allí. Cuando te haces mayor dices, Dios mío, ¿cuánto me queda? Me quedan 35 veranos. Piénsatelo, 35 veranos.